nuestra directora. ¿Qué tal, Rosita? Te saludo. Un gusto saludarte, Raúl, y bueno, a toda la audiencia que nos está siguiendo. Bien, bueno, para hoy tenemos un tema muy importante, la alfabetización en tiempos de la era digital, pero para eso vamos a nuestra editorial del día. En Educación sin más protocolos tenemos como eje central las escrituras docentes, textos para enseñar a leer y escribir, y en este tiempo hemos estado mirando con algunos especialistas el contexto instalado de profundas transformaciones tecnológicas en el mundo de las comunicaciones y su impacto en todas las áreas de la vida social en el mundo de la educación. En este programa solemos detenernos en experiencias educativas para hacer ingresar a las infancias a las culturas de lo escrito. Hoy, con el objetivo de avanzar en ese camino, nos preguntamos ¿cuánto tiempo tardaron en imponerse alguna de las recientes tecnologías de la comunicación? Encontramos en un reporte del año 1999 del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas que nos informa lo siguiente. La radio tardó 38 años en llegar a tener 50 millones de usuarios. La televisión 13 años para alcanzar la misma cantidad. Internet alcanzó esa cifra en solo apenas 4 años. Hoy, y volviendo a los textos que escriben los docentes para hacer ingresar a la infancia, a las culturas de lo escrito, estamos considerando un contexto en el cual nos encontramos con niños y jóvenes que han nacido en un mundo digitalizado. Y por tanto, cabe preguntarnos, ¿de qué estamos hablando cuando decimos hoy alfabetización inicial? Reconocer ese cambio tecnológico en el contexto escolar implica darnos cuenta que vamos a encontrarnos con alumnos con saberes informáticos, por incipiente que sean, y que eso va a impactar en nuestras tomas de decisiones para enseñar y cómo hacerlo, y de qué manera hacerlo. Ahora bien, hay una revolución en las prácticas de escritura, es innegable, pero de ahí no se deriva necesariamente que tengamos que recurrir a la noción de alfabetización digital, sino más bien preguntarnos qué es novedad y qué es el retorno a épocas precedentes. Los invitamos a quedarse para entrar en tema en nuestro programa de hoy. Cazador de la charata, la onza, el tatú, toba rey de Yarará, guasupuya, guarás, el gualamba es mío. Bien, bueno, ya estamos para seguir con el desarrollo de Educación sin más protocolo, este tema tan importante que hemos elegido hoy, la alfabetización en tiempos de la era digital, ¿no? ¿Cuáles son esos textos que hacen posible el ingreso de la infancia a la cultura del escrito en esta era digital? Bien, Rosita, te doy paso para que sigamos con el desarrollo. Sí, realmente, bueno, como decías, Raúl, desde que nace este programa, ¿no? Ha sido nuestro interés las escrituras docentes. Pero los docentes escriben cosas que tienen que ver con su hacer cotidiano, es decir, pensemos al día de hoy, tal vez escribieron consignas vinculadas a cómo, a alguna consigna que los lleve a los niños con una tarea para practicar algún tema de matemática, o tal vez en este mismo momento están pensando y escribiendo, reescribiendo cómo enseñar algún concepto de historia. Es decir, cuando decimos las escrituras docentes, nosotros damos por hecho que los docentes antes de la era digital y ahora con la era digital producen textos que le van a servir para enseñar. Ahora, en particular, vos planteaste en la editorial una cuestión que hace que tomemos en cuenta que
este contexto está atravesado por cambios tecnológicos y comunicacionales sin precedentes y que se han instalado de un modo muy global y cultural, digamos, ¿no? Claro. Cultural en cada una de las familias ya de esta actualidad. Entonces, es importante preguntarse o tal vez, o quizás, cuál es el desafío y cómo enfrentan ese desafío los docentes, ¿no? Sabiendo que ya hay un grupo que nació en la era digital, en los millennials en adelante, ¿no? Tal cual. Y una cuestión más que también hace que estemos atentos y con mucha más dedicación tal vez en la atención al tema de la alfabetización, es que sabemos que hay dentro de lo que es, digamos, las expresiones populares, por decirlo de algún modo, que ¿por qué si antes era tan sencillo la buena ortografía, el aprender a leer y escribir, hoy resulta un tema de preocupación social y también resulta como algo tan complejo de abordar, ¿no? Entonces me parecía como súper importante, como programa educativo, volver a ciertas fuentes, ¿no? de estudios que se han sostenido por décadas, y estoy hablando en este caso de una referente tan importante para toda Latinoamérica y el mundo como es Emilia Ferreiro, para que compartamos con la audiencia y luego pasemos a un diálogo con docentes de la provincia de Salta que nos están siguiendo y que hemos invitado para el programa de hoy, que retomemos uno de los últimos trabajos de Emilia Ferreiro, en donde ella inicia justamente toda una investigación vinculada a los nuevos soportes digitales y que vuelve a hacernos pensar acerca del concepto de alfabetización, un poco como para que sea la idea que nos acompaña en este programa de hoy. Así es, entonces vamos a pedirlo a nuestro operador, sí, que vamos al audio. Así es. Es preciso comprender una multiplicidad de textos que circulan en el espacio social. Textos que se presentan también en una multiplicidad de soportes. Hay que comprender nuevas interfaces entre lo oral y lo escrito. Hay que saber seleccionar la información adecuada dentro de un flujo incesante de mensajes. Hay que aprender a dar respuesta rápida y oportuna. Y aquí vuelvo sobre un tema sobre el cual siempre es preciso volver porque es absolutamente central. La definición de la alfabetización no es estática, sino histórica. Y cambia según cambien los requerimientos sociales, los usos sociales y también cuando cambian las tecnologías de la escritura. Estar alfabetizado para estos inicios del siglo XXI exige mucho más que hace 50 años y no puede confundirse con el deletreo o el saber firmar. Es habitual escuchar la pregunta de ¿pero por qué es tan difícil alfabetizar a los chicos hoy si antes se los alfabetizaba y de manera más fácil? La definición de alfabetización ha cambiado y la escuela ineludiblemente tiene que moverse en el tiempo que es el tiempo presente. No puede seguir alfabetizando para el siglo XIX. Porque estar alfabetizado hoy día es poder circular con eficiencia y sin temor en el entramado de las prácticas sociales vinculadas con lo escrito. Poder producir textos en los soportes que la cultura define como adecuados para tales o cuales prácticas. Interpretar textos de variados grados de dificultad en virtud de propósitos igualmente variados.
buscar y obtener información en diversos tipos de bases de datos, en papel o en pantalla. Y también, no hay que olvidarlo, aprender a apreciar la belleza y la inteligencia de ciertos modos de composición, de cierto peculiar ordenamiento de las palabras, o sea, la belleza del texto literario. En ese marco general debemos ubicarnos para intentar responder a la pregunta ¿por qué es difícil enseñar a leer y escribir en la escuela? Y como siempre, periódicamente se... Bien, así tuvimos la posibilidad de escuchar el audio de Emilia Ferreiro, doctor especialista en la cultura digital, cuando ya las infancias se inician en ese campo, ¿no? Adelante. Bueno, sí, Emilia Ferreiro, como dijimos, bueno, es una investigadora que desde el retorno a la democracia, digamos, se hizo preguntas acerca de si el problema de alfabetización que se notaba en los primeros grados tenía que ver 100% con el origen social o si había algo que podía estar aconteciendo en las aulas como para, digamos, llevar también desde el punto de vista pedagógico mejoras a esos problemas que podemos decir son un poco anacrónicos dentro de nuestro país, vinculados, ¿no es cierto?, al tema de la alfabetización. Bueno, esto es para dar, digamos, una apertura y recibir a nuestra invitada. En este momento, digamos, hemos pedido, estamos haciendo un diálogo intertextual, podríamos decir, entre nuestras lecturas sobre alfabetización y el ingreso de la cultura de lo escrito y las experiencias que acontecen en territorio. Bueno, te saludamos, María del Carmen, creo que estás en línea. Hola. Muy buenas tardes, profesora Rosa Guantay. Te saluda. Muy buenas tardes, profesora Rosa Guantay. Bueno, soy María del Carmen, María del Carmen Fernández, estuve trabajando en la extensión áulica del 6015 en Misión Chaqueña en tiempo de pandemia. Sí, María del Carmen, nosotros hemos podido, digamos, conocer el trabajo de ustedes, digamos, a través de una publicación del Ministerio de Educación de la provincia de Salta y de la Dirección de Educación Superior, en donde se registran memorias de experiencias en tiempos de pandemia, y pude ver que en muchos escritos donde hay experiencias y memorias de estudiantes del Instituto de Educación Superior 6015 de embarcación, varios de esos relatos, de esas memorias, te nombran. Y bueno, te nombran como la profesora de práctica y residencia. Entonces, bueno, un gusto tenerte acá y poder compartir con vos, a ver cómo es esto de la alfabetización en el marco de una práctica y residencia en la formación docente. Porque una de las cosas que hemos estado compartiendo con la audiencia y con nuestros escuchas, que en su mayoría son familias, docentes, estudiantes también de magisterio y estudiantes universitarios, una de las apuestas están en la formación misma de los docentes. No sé si el tiempo en donde se registran estas memorias, que fue en tiempos de pandemia, te trae a vos algún aporte de lo que has podido recoger de esas prácticas desde tu lugar como formadora. Bueno, o sea, para mí fue todo un desafío, porque
cuando me dicen que voy a ser la profesora de práctica y justo el 13 de marzo ya se venía la pandemia encima. O sea, ¿cómo? Porque no iba a tener contacto con mis alumnos del 6015. El 6015 ¿En el año 2020? En el 2019-20. Bien. Son estudiantes que venían de Itman, de Pluma de Pato, son así de alrededor de Misión Chaqueña. Bueno, como la extensión áulica se hizo en Misión Chaqueña, más o menos a 50 kilómetros de embarcación, entonces a esos chicos que no tenían acceso a un terciario pudieron hacer el magisterio en Misión Chaqueña, porque dentro de todo les quedaba muy cerca, o sea, 40 kilómetros, 20 kilómetros para dirigirse a Misión Chaqueña y poder hacer su carrera de formación docente. Entonces, creo que va desde lo afectivo más con los chicos, porque cada vez que yo preguntaba de dónde eran, me decían de Pluma de Pato, de Lozano, de Itman, de Ingeniero Juárez y así. Lo que nos ayudó a nosotros es de que fue el tema de la misma radio para poder, por ejemplo, en tiempo de pandemia, era de llegar a la radio. En ese punto me gustaría que si nos podrías describir o si está en tu memoria algún caso específico de cómo se orientaba a las estudiantes que estaban en sus prácticas para producir el texto que iba a ser llevado a la radio. ¿De qué modo era? Si nos puedes describir un poquito. Bueno, ellos agarraban un contenido, contenido, ya sea, por ejemplo, clase de palabra, entonces ellos presentaban sus clases, nos daba a nosotros por medio de WhatsApp, ya saben ustedes, Word, PDF, y bueno, hacíamos las presentaciones, se hacían las correcciones, y eso llevábamos nosotros a la radio, mediante un programa de 45 minutos donde los docentes del nivel terciario explicaban a sus alumnos el contenido a desarrollar para esa clase. ¿Y se emitía directamente al aire? Es comunitaria y es abierta a todo. Sí. Y como los chicos casi no tienen acceso a lo que era un dispositivo como ser el celular, entonces la radio es como que tenía más cerca y y los alumnos podían escuchar, los padres, todo, y poder transmitir el contenido a enseñar, ¿no? Entonces los chicos tuvieron que buscar las estrategias y las metodologías para poder llegar a esos alumnos. María del Carmen, vos decías que hablabas de la radio. ¿Nos podrías contar de esa radio en particular? ¿Es una radio comunitaria? ¿Dónde tiene su antena o su lugar de dónde está sentada? Contanos un poquito más de la radio. Es una radio comunitaria escolar que está dentro del establecimiento. O sea, nosotros tenemos ahora un edificio nuevo que se inauguró en el 2016 y eso estaba en la anterior institución, en la escuela histórica, que nosotros lo llamamos ahora, en la escuela histórica. Bueno, ahí sigue funcionando la radio todavía. O sea, desde el ministerio tendrían que reubicar esa radio en nuestra institución, pero eso lleva un costo. O sea, todavía la radio nosotros la tenemos en la antigua, en el antiguo edificio donde funcionaba nuestra escuela, que es la Escuela Indígena Juan 23. Juan 23 está en Misión Chaqueña. En Misión San Francisco, Pichanal. En Pichanal. Y ahí... Sí, es la radio. Sí. Es Radio Cheru, tiene identidad propia, es de nuestra escuela, entonces como los niños saben que tenían que escuchar radio, porque no tan solo los practicantes de residencia tenían que pasar sus programas, sino todos los maestros de nuestra institución tenían que pasar sus programas radiales. Bien.
O sea, no tan solo los residentes, sino todos los maestros. Y cada maestro tenía su espacio, su tiempo y cuándo iban a salir al aire para explicar los contenidos a cada grupo de alumnos, ya sea de jardincito a séptimo grado. ¿Y podía haber formatos pregrabados o todo salía al aire de forma directa? Hay formato grabado. Tendría que buscarlo, tendría que hablar con el director Ayala, que él es el director actualmente de la radio. Podría solicitar para que él nos facilite y podamos compartir alguna de esas. De pandemia. Bien. Estaba viendo acá, que naciste en el Ingenio San Martín de Tabacal y sí, se nota en tu referencia biográfica que hablas de un tiempo, digamos, de las máquinas. Estás hablando del ferrocarril. ¿Qué memorias de tu infancia querés compartir? Lo que pasa es que mi papá era maquinista y él iba a cortar las cañas de azúcar y él cargaba sobre los vagones, y como él era maquinista traía 50 a 30 vagones diarios en tiempo de cosecha. Claro. ¿Y estudiaste? Eso sería en la antes del 90, cuando ya, porque mi papá creo que se jubiló en el 91 y ya de ahí ya no salieron más las máquinas. Claro. O sea, las chorbitas que le dice que traían las cañas, o sea, para depositar las cañas de azúcar ahí en el trapiche. Bueno, realmente... Sí. Y también nosotros en mi infancia veía que pasaban los cargueros con varias personas, muchísimas personas que venían de parte del cerro, venían a la cosecha de caña, ¿no? Claro. Eso lo viví yo en mi infancia. Sí, ahora viene la pausa institucional, María del Carmen, pero si podemos cortar un momento y pasar, digamos, para saludarte y para que, simplemente agradecerte, que es mucho para nosotros, tus referencias, y que sigamos en contacto si tenés posibilidades. Sí, sería un gusto, profe Rosa. Bueno. Un poquito afónica, pero bueno, igual. Sí, porque hemos invitado a una... Cuando necesite usted, yo voy a estar al servicio de ustedes, de la radio más que nada, ¿no? Y sobre todo de la educación. Te invito a quedarte porque hemos convocado también a una graduada muy reciente que te nombra en esas memorias, así que si tenés posibilidades de seguir con la radio, por favor te invitamos. Y ahora vamos a una pausa musical. Bueno, profesora, muchísimas gracias.